Dios le bendiga, hermano, este hermoso día. Le bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. En este lugar bello que el Señor ha hecho y nos ha permitido estar por estos lugares. Nos invitaron a ministrar una quinceañera y el día de ayer precisamente en este lugar. Y aprovechamos la oportunidad para compartir la palabra de Dios para este día. Quiero invitarle a que junto con su familia estemos en oración, sigamos orando los unos por los otros. Son tiempos difíciles, pero también si el pueblo de Dios ora, el pueblo de Dios bendice, el Señor está presto para contestar las peticiones, las oraciones, los ruegos y las súplicas, obviamente sin olvidar las acciones de gracias. Quiero invitarle que vayamos en oración, abrace allí a su familia. Son tiempos tan importantes de comunión, que la familia sienta el abrazo, siente el cariño. Cuando no nos permiten ni siquiera saludarnos, ahí en la intimidad de su hogar podamos promover, fomentar la armonía, el gozo en la familia. Así es que abrace a su familia. Si no tiene ahí, piense en alguien que pueda necesitar un abrazo y a través de la distancia en un mismo espíritu, abrazarnos los unos a los otros. Oremos, hermanos. Señor, gracias te damos este hermoso día de bendición que nos has dado. Reconocemos tu señorío, reconocemos que solo tú tienes el poder para bendecirnos. Queremos estar bajo la sombra del Omnipotente. Que este día, esta tarde, tú bendigas, Señor, la vida de la iglesia. Tú bendigas a cada creyente, aquel que se va a conectar a través de los diferentes medios de las redes sociales. Bendice, Señor, a la humanidad, necesita de ti. Y que esta palabra que nos has dado para compartir, no te dejaré si no me bendices, sea de grande bendición para los oyentes. Y aún más allá, que se pueda compartir para aquellos que pudieran estar necesitados. Tu palabra les bendiga grandemente. Te lo pido en Cristo, Señor, y que me ayudes también para compartir únicamente tu palabra, en el nombre precioso de Jesús. Aleluya. Amén. Muy bien, quiero que me acompañe allí al libro de Génesis, capítulo 32, versículo 24-30. 24-30. Vamos a estar considerando la palabra del Señor desde ese lugar. Génesis 32, versículo 24 al 30. Discúlpenme un poquito, estamos disfrutando un cafecito a la orilla de la playa. Dios ha sido bueno y quizá escuche usted el sonido de las olas. Estamos aquí a unos 5 o 6 metros del Océano Pacífico. Y desde aquí queremos compartirle esta palabra que creo que va a ser de bendición. Muy bien. Génesis 32. Dice así la bendita palabra del Señor. 24 en adelante hasta el 30. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Sabe, hermano, amigo que nos sintoniza?
siempre me ha llamado la atención este pasaje. Debemos considerarlo desde qué punto de vista. ¿Figurado? ¿Real? ¿Literal? ¿Un hombre luchando con Dios? Dice aquí la palabra. Podríamos irnos a un punto teológico y ver a qué se refiere o quién es el que luchaba contra Jacob. Dice que Dios luchó con Jacob. Podemos entender que pudo haber sido el ángel de Jehová. Y la lucha fue una lucha ardua, dura, toda la noche. Ya rayaba el alba, dice, cuando le dijo el ángel del Señor, déjame. Ahora, debemos considerar, si era el ángel de Dios, el poder de Dios obraba, actuaba sobre él, y de un momento, con decirlo, podía destruir al ser humano. ¿Qué nos enseña esto entonces? Quiero verlo desde esa perspectiva con usted. Nos enseña la gran misericordia de Dios. Pero también que a través de las luchas nos enseña que Dios nos quiere llevar hasta el final. No hasta que nosotros querramos, hasta el último momento que Él decida. Para entonces, de una manera sobrenatural, el poder ayudarnos en nuestras necesidades, en nuestras pruebas y en nuestras luchas. ¿Cómo estamos pasando estas situaciones como seres humanos? Esta pandemia ha sido una crisis para su vida. Y puede ser la pandemia, puede ser lo físico, puede ser su economía, puede ser que le estén avisando de que no hay trabajo. Tantas situaciones cotidianas de la vida que tenemos que enfrentar. ¿Cómo estamos enfrentando esto? Este pasaje nos revela que en unos momentos más Jacob iba a tener el encuentro con su hermano Esaú. Y usted que ya conoce la historia, quizá diga, oh, sí es cierto, pero habrá gente que nos está visitando esta mañana, esta tarde, y diga, yo no me sé la historia. Pues la historia dice que hacía 20 años Jacob había defraudado, le había robado con tretas la bendición de la primogenitura a su hermano Esaú. Esaú, cuando lo descubre, entra en tanto coraje que prometió matarlo y sale huyendo de su casa materna y paterna y se va a tierra de sus parientes. 20 años. Pero en esa ida hacia la tierra de sus parientes, Dios le sale al encuentro y le dice, yo estaré contigo. Qué hermosas promesas nos da Dios a través de su palabra. Yo estaré contigo en todo este camino que vayas y te protegeré y te bendeciré. Efectivamente, Dios cumple su palabra tarde que temprano. Y es ahí donde tenemos que entender que es la soberanía de Dios la que entra en acción cuando nos quiere bendecir. Habían pasado 20 años, Jacob regresa por mandato de Dios. Dios le dice, regrésate a los tuyos y te bendeciré, te fructificaré. Pero ¿cómo enfrentarnos al pasado? ¿Cuántas cosas que han quedado en el pasado que a veces vienen en nuestra vida? ¿Y cómo enfrentarlo? ¿Hasta dónde puede afectar ese pasado? Mucha gente vive atada al pasado.
Y miren, la bendita palabra del Señor nos enseña. ¿Qué tuvo que hacer Jacob para dejar ese pasado? En unos momentos más, le reitero, iba a encontrarse con su hermano. No se habían visto en 20 años, pero lo que sí sabía es que había un odio muy grande contra él de parte de su hermano. ¿Qué hacer? ¿Cómo desarraigar de momento ese pasado que lo había estado taladrando, que lo había estado lastimando, lacerando? Y llegar a ese momento de enfrentarlo. Pero ¿cómo hacerle? Igual en tu vida, quizás haya algo y has buscado 1000 maneras por deshacerte de ese pasado que nos persigue. Déjame decirte algo. La bendita palabra del Señor nos da esperanza. Y no nada más esperanza. Nos da la respuesta y nos da la solución para dejar atrás todo ese pasado que a veces nos agobia, nos acecha, nos acerca, y llegará el día, y llegará el momento. Me enfrentaré a mi familiar, me enfrentaré a mi pasado. Es tan humana la palabra de Dios, a través de los personajes bíblicos, que nos enseña la forma correcta como Dios quiere que tú y yo seamos bendecidos. ¿Hasta dónde afecta tu pasado? En algún momento lo vas a tener que enfrentar. Eso es innegable. Si dejaste algo pendiente en tu pasado, y solo tú sabes, pero Dios también, ¿cómo enfrentarlo? Miren lo que nos prepara la bendita palabra del Señor. Dice la Escritura, en el capítulo 32, Jacob se prepara para el encuentro con su hermano Esaú. ¿Y cómo quiso Jacob arreglar las cuentas pendientes? Vamos a llamarles las cuentas pendientes. Mire, el versículo 3 del capítulo 32. No cierre su Biblia. Me gusta predicarle con la Biblia. Me gusta predicarle que la palabra de Dios nos habla, no yo. Mire cómo empieza Jacob a tratar de preparar el camino, a tratar de prepararlo a él, sin buscar la dirección de Dios. Y muchas veces así le hacemos nosotros. Cuando hay problemas financieros, queremos pedir un préstamo, queremos destapar un hoyo y tapar otro. Es una forma coloquial de decirlo aquí en nuestro México, pues si usted no está viendo de otro país. Y aquella burbuja se hace grande y de un momento a otro va a explotar. Y va a estar ahorcándose, ahogándose con las deudas. Versículo 3. Envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir. Envió mensajeros para ir procurando una paz que hacía 20 años se había roto en la comunión con su hermano. Era su hermano, sin embargo estaba roto. Es lo primero que hizo. Aparentemente suena bien, buscar la paz, pero a través de mensajeros, no directamente. Primer error. Versículo 4. Dice, y le mandó diciendo, así dirás a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob. Dos cosas, otras dos equivocaciones. Dice que es su siervo y dice que es Señor, que es su Señor. Cuando debemos entender que nosotros únicamente tenemos a un Señor y a un Dios que nos gobierna, que nos bendice. A Él tenemos que acudir. Recuerden la historia que Jacob sale huyendo porque le roba la bendición
de la primogenitura a su hermano Esaú. ¿Y en qué consistía esto? En que recibía las bendiciones al doble del padre. Te bendeciré, dice el papá. Pero mire, observemos detenidamente cómo manda el mensaje a hacérselo saber a su hermano. Con Labán he morado, con su suegro, he morado y me he detenido hasta ahora. Versículo 4. Aparentemente ahí queda la historia. He morado. Pero realmente quería Jacob decirle eso a su hermano, que había estado allá, que la bendición que había sido declarada a su vida había tenido efecto. No. Lo que trataba de decirle, realmente Jacob quería decirle, no me he convertido en príncipe o en algún hombre importante. He vivido como extranjero hasta ahora, sin el goce de la posición social estable y los derechos de ciudadanía propia de un nativo. En otras palabras, le había dicho que había vivido como un esclavo, que la bendición que su padre había dado sobre él no había tenido efecto hasta ese momento. ¿Y con qué fin lo hacía? Sencillo, para tratar de calmar el enojo de Saúl. Se hace humilde a su propia opinión, se humilla ante él, a decirle, oye, la bendición que Dios dio a través de mi padre no ha surtido efecto. No tienes por qué estar enojado conmigo. No te conviene odiarme por la bendición con que mi padre me bendijo. Sé Señor de tus hermanos. Lo encontramos en Génesis 27, 29. Isaac le dio esta bendición. Sé Señor de tus hermanos. Por eso él lo decía humildemente. No me he convertido en nadie. No soy alguien importante. Para tratar de apaciguar su ira. Pero mire el versículo 5 también. Al bendecirme, mi padre me había prometido que mi riqueza vendría del rocío de los cielos y de la grosura de la tierra. Génesis 27, 28, pues usted lo sigue más después. Y el versículo 5 dice, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decírselo a mi Señor para hallar gracia en tus ojos. Él le decía que la bendición con que había sido bendecido tampoco había llegado, que todo lo había conseguido a su esfuerzo, Entonces, Jacob está usando tretas para tratar de apaciguar la ira. Pero fíjese bien, está tratando, él por su cuenta, con las tretas que pensó, usando inclusive los motivos del enojo que tenía su hermano. Pero era el momento de enfrentar el pasado. Y miren lo que dice el versículo. ¿Cómo enfrentar el temor al pasado? Versículo 6. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, venimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. ¿Qué pensaría usted? Perdón, hermano. Estaba hablando mucho y traigo la garganta un poco lastimada. ¿Qué pensaría usted cuando le dicen, oye, vienen a recibirte, pero con 400 hombres armados? Ah, caray, esto no viene en son de paz. ¿Se sentiría usted gozoso? ¡Oh, qué felicidad! Mi hermano viene a recibirme. El contexto del texto que sigue nos da la respuesta. Vaya conmigo allí al versículo 6.
al 7. A veces el pasado llega de esta manera. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Jacob tuvo gran temor y se angustió. Era el momento de enfrentar el pasado. Era el momento de decidir cómo. ¿Qué haría? ¿Qué haría usted en la situación de Jacob? ¿Qué haría yo? ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo quitar ese temor? ¿Cómo quitar esas dudas? Usted dirá fácilmente, como buen cristiano que somos, vamos a Cristo, vamos a Dios en oración a buscarlo. Pues mire, otro error que comete Jacob. Vuelve a hacer sus estrategias. El versículo 7 dice, la segunda parte, y distribuyó al pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. En 2 campamentos. A través de estos versículos vamos a encontrar 3 estrategias que usa Jacob para borrar el pasado. Oiga bien, si alguien era bueno para hacer tretas, era Jacob. Y usa 3 tretas o 3 estrategias para borrar el pasado. Ya se lo dije en su momento, usted dirá, hay que ir en oración, hay que ir en búsqueda. Lo hacemos cuando estamos en el apriete, cuando está el problema, cuando está la necesidad. Número 1, Jacob dijo, voy a dividir el campamento en 2 partes. ¿Por qué? Ahí viene la respuesta. Versículo 8. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. ¿Qué nos está diciendo aquí el versículo? Que estaba dispuesto a ir a la guerra contra su hermano. Fíjese nada más. Va de error en error. Estaba dispuesto a ir a la guerra contra su hermano. Y legítimamente, si en esa guerra él mataba a su hermano, estaba libre porque era en defensa propia. Un error común que a veces hacemos. Queremos guerrear a nuestro modo. Queremos meternos a la guerra espiritual a nuestro modo, a nuestras fuerzas, y hacemos estrategias como las hizo Jacob. Ya estaba preparado. Si va sobre un campamento, el otro le resiste y huye. O le resisten y entramos a la guerra. Primera estrategia, guerra, pero primera estrategia equivocada. Y a veces así la hacemos nosotros. Sin tomar en cuenta a Dios, vámonos a guerrear. ¿Sigue conmigo? En esta fascinante historia de amor que Dios nos da como respuesta para vencer el pasado. Hablaba con un psicólogo el día de ayer y le decía, ¿sabes que el pasado nos persigue muchas veces? De muchas maneras. Pecados que quedaron atrás, que nos siguen. Venimos a Cristo y son perdonados. Pero no hemos solucionado esa situación con tal o cual persona. Y te persigue. Y entra temor, entra duda. Es necesario buscar la manera de dejar el pasado atrás. Y a veces somos como Jacob, buscamos estrategias equivocadas. ¿Sigue conmigo? Vamos a la segunda. La segunda estrategia. Versículo 9. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Parece bien, parece buena la opción.
¿Qué está haciendo Jacob ahí? Le está recordando a Dios sus grandes promesas. Y eso es bueno. La palabra del Señor está llena de promesas para ti y para mí. Pero nada más se las estaba recordando. Eso era muy bueno también. Versículo 9 nos da la segunda estrategia. Oración. Le recuerda las promesas. Vuélvete a tu tierra y a tu parentela y te haré bien. La oración. Pero hay algo que no me gusta en la tercera. Después de prepararse para la guerra y después que parecía que iba a una vida espiritual, a buscar de Dios en oración, hace algo, hermanos, que pareciera de risa. Vaya conmigo. Número 3, versículo 13. Y durmió allí aquella noche. Estamos en Génesis 32, 13. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Un presente para su hermano Esaú. Si consideramos bien, ¿qué nos dice la palabra sobre los regalos, sobre los presentes? Nos dice que corrompe. Los regalos corrompen. Es como cuando un tránsito lo detiene. Ay, le va a costar tanto la multa. Oye, ¿y si le doy 100 pesos? No lo estoy acusando, ni le estoy diciendo que lo hace. De la cultura así es en nuestro país. Dale para que te quite, para que se apacigüe, para que te deje ir, para que te deje libre. Y mire, es tan humana la palabra de Dios que vemos aquí a Jacob dudar de las promesas de Dios. Y va y busca otra tercera estrategia, o treta, errónea también. Busca un presente para su hermano Esaú. Y empieza a hablar desde el 14, el 15, todos esos. Y acompáñeme por favor hasta el versículo 20. ¿Ya está ahí? Versículo 20. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás le seré acepto. Oiga bien, estaba tratando de sobornarlo. ¿Cuántas veces nos enfrentamos como ciudadanos a la problemática, inclusive como cristianos? Y tratamos de ofrecer algo para arreglar algo. ¿Quiere ver las consecuencias? ¿Quiere ver el resultado? Que no es así. No es por nuestras fuerzas. Es con la ayuda bendita de Dios. Es con la gracia de Dios. Es a la forma de Dios. Lea conmigo otra vez, por favor. En el versículo 20. Ahora que lo leemos y lo comprendemos, nos da risa. 3 estrategias que usó Jacob, fallidas. Pero ¿qué está representando Jacob? Nos está representando a nosotros. Primero queremos echar mano a lo que tenemos cerca. Valga la redundancia, a lo que tenemos a la mano, para tratar de arreglar nuestro problema, nuestra situación y aún arreglar nuestro pasado. Podemos decir, ya Cristo perdonó el pasado, ya no me acordaré más de tus pecados. No, estoy hablando de las consecuencias, que a veces no ha sido arreglado. Quizá una deuda te persigue del pasado y tienes que arreglarla. Ve conmigo al 20, por favor. Y dirás también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro.
quizá les seré acepto. 21. Miren lo que dice el 21. Pasó pues el presente delante de él y él durmió aquella noche en el campamento. Le traería paz lo que estaba haciendo. Dice que durmió en el campamento. ¿Arreglaría el pasado con eso? ¿Fue suficiente las tretas que hizo para que su codicioso hermano supiera que las bendiciones de su padre no se habían activado? Que sí había sido bendecido por su trabajo y que lo que le estaba dando a unos ojos ambiciosos era codiciable. Se lee a partir del versículo 13, todas las manadas de hatos, todos los hatos de animales, de camellos, de vacas, de toros, de chivas, para hacerlo calmar. ¿Sería suficiente? Ya me dijo la respuesta. No. Entonces, ¿qué es necesario? La palabra de Dios nos enseña. Y nos dice en este gran versículo, no te dejaré si no me bendices. Entender que toda fuente de bendición es nuestro Dios. Que toda fuente de protección es nuestro Dios. Ahí está todo lo que el ser humano puede encontrar. Si tu vida está en un caos ahorita, en un torbellino de problemas, y has buscado estrategias, has buscado tretas para ir saltando de un lado a otro, tu pasado y tu presente inclusive, déjame decirte que no vas a llegar a ningún lado. La única respuesta está en Dios. No te dejaré si no me bendices. Ese debe ser nuestro lamento, nuestro clamor, nuestra búsqueda permanente. Pero lo buscamos nosotros a Él, o Él nos busca a nosotros. Mejor aún, Él nos busca a nosotros. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo desde la playa y hay ruidos externos. No se distraigan, no se distraigan. Va a haber oposición en todos lados. Miren lo que dice la bendita palabra del Señor. ¿Qué hacer para enfrentar tu pasado? Jacob usó tretas, 3. Pero Dios a través de su palabra nos da la respuesta. Y la respuesta es esta. Pelea por tu derecho de ser bendecido. Pelea por tu derecho de ser bendecido. Nada le había funcionado a Jacob a lo largo de 20 años. Nada. Pero esa noche gloriosa, viene el Señor en persona a través de su ángel para invitarle a pelear de la manera que Dios nos enseña. A pelear por tu derecho a ser bendecido por Dios. Óyelo bien. Ese derecho lo ganó el Señor en la cruz. En todas las áreas de tu vida, aún el financiero. Y quiero darte un consejo, sé prudente. No gastes más de lo que tienes. El Señor nos da el derecho de ser bendecidos. Lo ganó en la cruz del Calvario para ti, para mí, en todos los aspectos de tu vida, aún de tu familia.
tenemos que revisar qué es lo que estamos haciendo, qué estrategias estamos usando. Y a veces estamos usando estrategias equivocadas como Jacob. Cuando el Señor está con los brazos abiertos para bendecirte. Esa noche el Señor se le aparece y viene y lo hace que entre a una batalla. No con el mundo, no con tu enemigo, no con la carne. Que entres con Él a decirle: papá, yo quiero tener el derecho que tú me das para ser bendecido en todas las áreas de mi vida. Hay cosas tristes en tu pasado, en tu vida. Es tiempo de que pelees por ello, pero no a tu forma ni a tus estrategias. Dice la bendita palabra de Dios que esa noche se quedó solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. A veces pensamos, como creyentes, como cristianos, aún tú que nos estás escuchando como creyente, que es suficiente ir y hacer una oración pequeña. Dios me escucha. No. Es tener un encuentro con Él. Un encuentro que te duela en la carne. Un encuentro donde tu cuerpo se duela por estar postrado. De rodillas. De rodillas. Eso simboliza, vamos a llamarlo así, lo de Jacob. Hasta que tengas un encuentro con el Señor y pelees por tu derecho que te da el Señor para ser bendecido. No lo sueltes. Deja atrás todas tus estrategias. Deja atrás todo lo que has querido acomodar con tus palabras, como al principio. No soy bendecido, no soy algo importante. Entremos a la presencia de Dios. Que Él nos diga cómo tenemos que dejar todo aquello con lo que hemos batallado. Que corrija nuestra vida. Y estoy hablando de todos los aspectos. De todos. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Dios le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Farsante. ¿Qué es lo que quiere decir Jacob? Usurpador. Un hombre que usa tretas. Toda su vida había estado marcada usando tretas para defenderse, para tratar de conseguir aún la paz que necesitaba para este momento de enfrentar el futuro, el pasado. Y viene Dios esa noche y le dice: no es así, no es a esa forma, es a mi forma. Bendíceme. Ese clamor que debe haber en nuestra vida. Y ahorita que estoy compartiendo este sermón en este bonito, hermoso día, en este hermoso lugar, viene un pasaje a mi vida, a mi corazón, a mi mente espiritual, allá por el libro de Crónicas. Y había un hombre que decía: oh, si tú me bendijeses. Y me apartaras del mal, y librares mi alma. Y dice ahí el libro de Crónicas: y le otorgó Dios a Jabes lo que pedía en su corazón.
El clamor de Jacob esa noche era, bendíceme. ¿Qué le estaba diciendo Jacob a Dios? Le estaba diciendo estas hermosas palabras. Reconoce mi derecho a las bendiciones con que mi Padre me bendijo. ¿Y quién más lo podía hacer más que nuestro Dios? Señor, hay oposición. Hay oposición para que yo tome estas bendiciones. ¿Cuál era? Su hermano Esaú. El malvado Esaú. El blasfemo Esaú, lo dice allá en el libro de Hebreos. Representa a un espíritu malo. Y todos los días somos enfrentados a espíritus malos de diferente índole. ¿Qué tienes que hacer? Aquí está la clave para que nuestra vida sea una vida plena en Dios. Bendíceme, Dios. Reconoce mi derecho a ser bendecido por las bendiciones que mi Padre Celestial me ha otorgado ya desde la cruz del Calvario. No permitas que el enemigo, Esaú era el enemigo y le impedía tomar las bendiciones. No permitas que el enemigo estorbe lo que tú ya has dado a mi vida. Jacob no pidió, oiga bien lo que le digo esta mañana. Jacob no pidió una nueva bendición. Vaya al pasaje. Únicamente un clamor de su corazón. Bendice. Reconoce mi derecho que me has dado a ser bendecido. Actúa con tu poder contra todo espíritu contrario, contra toda persona que se levante contra ti. Actúa, por favor. No pidió una nueva bendición, sino el reconocimiento a las bendiciones que ya había recibido. Gloria a Dios. ¿Oyes bien? ¿Oyes bien esta mañana, hermano? El reconocimiento a las bendiciones que ya hemos recibido. Acuérdate de Efesios 1, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Somos bendecidos en Él. No es una nueva bendición, ya las tenemos todas. Hay que aprender a través de Dios a tomarlas. Tu nombre, le dice el representante de Dios, tu nombre ya no será más Jacob. Tu nombre no será más el hombre de las tretas. Es decir, que las bendiciones de Dios llegarán Es decir, que las bendiciones de Dios no llegarán por lo que tú hagas. En el caso de Jacob, por tus tretas, por tus trampas, por tus estrategias. ¿No? Y es lo mismo que nos dice a nosotros esta mañana. Las bendiciones de Dios así no llegan. ¿Cuál es tu nombre, hijo? Mi nombre es usurpador, el que usa tretas, el que usa artimaña, el que trata de solucionar todo por sus medios, el que trata de arreglarlo todo por su cuenta. Esta mañana Dios te dice, ya no será tu nombre así. Esta mañana Dios viene a cambiar todo cuando viene a tu encuentro. Y tú vas, clamas a Él de rodillas y le dices, Señor, bendíceme. En otras palabras, reconoce mi derecho legítimo como hijo tuyo de tomar las bendiciones que papá
Dios ya me ha dado. Ahora, Jacob tenía un nombre diferente, un nombre honorable. Y es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha dado un nuevo nombre, un nombre honorable para Él. Quiere bendecirnos, obviamente. Es pedirle, Señor, quita todo espíritu humano, aún toda persona que quiere dañar, que quiere estorbar su obra en la vida de la iglesia. Recuerda esas hermosas palabras: no te dejaré si no me bendices. ¿Cuál es el sentido de bendición? Bendíceme. Señor, reconoce todas las bendiciones que me has dado para que lleguen a mi vida. Dios quiere que seas bendecido y seas prosperado. Pero ya lo vimos a través de este hermoso pasaje. Tan humana la palabra de Dios. Y a veces nos equivocamos. ¿Qué tenemos que hacer esta mañana? Pedirle perdón, abandonarnos a Él, ir ahí a su encuentro. Duele, va a doler. Reconocer que a veces nos equivocamos. Pero la palabra de Dios nos corrige y nos invita a ir ahí al lugar íntimo, donde está la bendición. Que Dios reconozca un nombre nuevo, honorable. Solamente así podemos entrar ya a su presencia y encontrar toda clase de bienes, todo tipo de bienes para toda nuestra vida. Hermoso, ¿verdad? Glorioso. Quiero bendecirles, amada iglesia de Tele, en esta mañana, amigos amados que estuvieran al pendiente de esa transmisión. Hermosa la palabra del Señor. Me he gozado en esta semana a estar estudiando este pasaje. No era un pleito físico el que tenía Jacob con Dios. Puede con su sola palabra destruir, sino meternos ahí a un encuentro con Él, permanente. Cuando dice hasta la mañana, quiere decir permanece ahí en su presencia. Quiero invitarte a que descanses en Dios. Toda circunstancia de tu vida, déjasela ahí. Toda. Ya nos ha dado todo. Dile, papá, reconoce. Quita todo estorbo. Y abre tus manos. Abre tus brazos y abraza las bendiciones de Dios. Si hace falta salvación en tu familia, el Señor está dispuesto. Hablando por lo más difícil, pero Dios te quiere bendecir. Quiero que oremos esta mañana, esta tarde. Inclina tu rostro, de verdad, empieza a buscar a Dios. Empieza a decirle, Señor, me he equivocado. A lo mejor en las finanzas, en la búsqueda de esto, de aquello. No te he tomado en cuenta. Muchas veces como cristianos, a veces por eso fracasamos. Y alguna gente puede decirnos, como le dijeron al salmista, ¿dónde está tu Dios? Es poderoso nuestro Dios. Adoramos, ¿te parece, Señor? Gracias, Padre, esta mañana. Ha sido un tiempo hermoso en tu presencia. Yo te ruego que esta palabra sea de grande bendición a la vida de tu iglesia. Aquellos que se conectan a través de Facebook, a través de Radio Betel, a través del canal de YouTube. Que bendigas grandemente. México te necesita. Las naciones te necesitan. Y a veces hemos querido solucionar todo a nuestras fuerzas, a nuestras estrategias. Cuando es tan sencillo lo que dice tu palabra. No te dejaré si no me bendices. Que te busquemos a ti, la fuente de todo bien.
esta mañana, Señor, llenes de paz, de gozo, de salvación a las familias y te glorifiques en todo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te bendecimos, oh Dios, maravilloso. Aleluya. Gracias, gracias Dios. Dios le bendiga, hermano. Dios les bendiga esta hermosa tarde, este hermoso día desde el puerto de Vallarta, México. Es una bendición estar con ustedes. Reciban un abrazo de Cristo. Mi deseo es que el Señor les siga bendiciendo. Shalom. Dios les guarde.